Bueno, hoy día vamos a continuar con la clase Pero de hoy la día nos semana toca pasada. ver factorización. Sí, hoy día vamos a continuar con la clase pasada, que hoy día vamos a ver factorización. Bien, Primero chicos, vamos a ver entonces factorizar y en estricto rigor, factorizar es escribir una cierta expresión por medio de factores. Lo mismo cuando hacemos y preguntamos cuáles son los factores del 6, y por ejemplo lo escribimos como 2 por 3, entonces 2 y 3 son factores. Entonces números que multiplicado me dan 6. Lo mismo entonces, las factorizaciones es el proceso contrario al producto, es decir, ahora nos van a dar una expresión y nosotros tenemos que escribirla como producto de expresiones, y por lo tanto vamos a transformar una expresión algebraica en el producto de los factores que la originan. Existen diferentes tipos de factorizaciones y muchos casos que ustedes pueden estudiar, y les aconsejo, por ahí la plataforma educativa les puse el álgebra de Baldor, y aquí entonces ustedes tienen esto. Esperen un segundo. Oliver, no me escucho. Ahora sí, Mario, ¿Me te doy escucho? el pase. Ahora sí te doy el pase. Ah, Sorry. vale, porque pensé que... Ya, No, bueno, no. ya muchachos, como decía el profe Oliver, vamos a ver las factorizaciones, expresión algebraica. Bueno, la factorización es el proceso contrario al producto, es decir, consiste en transformar en una expresión algebraica el producto de los factores que lo originaron. Los tipos más comunes de factorizaciones son, el primer tipo de factorización que vamos a ver es factor común. ¿Sí? Como muestra acá el ejemplo, si tenemos AB, que es un término, más AC, esto lo podemos buscar un factor común entre ambos. En este caso, nuestro factor común sería el A, ¿cierto? Porque ambos términos tienen el A. Por lo tanto, factorizamos por A y vemos o dividimos el AB dividido en A, nos da B, ¿cierto? Por lo tanto, abrimos paréntesis y ponemos B. Más AC dividido en A, nos queda C, ¿cierto? Todo esto más C. Pues así sería factorizado en realidad este término algebraico. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, dice 7m al cubo n más 14 m al cuadrado menos 21 m a la cuarta q. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Primero sacamos factor común entre los números. Bueno, no sé, Milan recién está comenzando la clase, no se preocupe. Estaban todos haciendo la actividad que había mandado el profesor. Bueno, como decía acá, vamos a sacar factor común entre los números. Si se fijan, el 7, el 14 y el 21, los tres son múltiplos de 7. Por lo tanto, el factor común en este caso sería 7, ¿sí? Ahora vemos el factor común entre las letras. Vemos el factor común entre las letras. Si se fija, la m está, son 7m al cubo, si está, y la n. Si, después en el otro lado tenemos m cuadrado, entonces no tenemos n, lo único que se repite en este caso es el m, por lo tanto el factor común es m, y ponemos el grado menor. En este caso sería, tenemos el 3, el 2 y el 4, entonces el menor sería 2. Después dividimos 7m al cubo por n dividido en 7m cuadrado. Primero los números, 7 dividido en 7 es 1, por lo tanto acá hay un 1. Después, m al cubo dividido en m cuadrado es solamente m, ¿cierto? Cuando dividimos potencias de igual base que hacemos con los exponentes, los restamos. Por lo tanto, 3 menos 2 nos queda 1, que sería el valor de esta m. Y como no está la n, ponemos la n, porque nos falta la n. También podemos decir qué nos falta para formar eso. Si lo vemos de otra forma, decimos, si tenemos 7m cuadrado, ¿qué nos falta para formar 14m cuadrados? Un 2, ¿cierto? Porque dividimos 14 en 2, en 7, nos queda 2. Por lo tanto, si lo armamos de nuevo, nos quedaría 2 por 7, 14, y la m cuadrado ya está acá. Lo mismo acá, menos 21m a la cuarta por q dividido en 7m cuadrado. ¿Qué nos queda?
21 dividido en 7, nos queda 3. M a la cuarta dividido en m al cuadrado nos queda m cuadrado, ¿cierto? Sería 4 menos 2, 2. Y el Q, ¿qué tiene que estar? ¿Por qué no se mantiene? ¿Alguna duda con esto de factor común? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? ¿Avanzamos entonces? Sí, Parece yo no entendí nada. no entendió nada. Tenemos que buscar un factor común cuando tenemos una expresión algebraica. Por ejemplo, acá teníamos una expresión Perdón, algebraica. profe, no es, ¿Cómo? le digo que disculpe, no es usted, lo que pasa es que a mí me cuesta. Sí, no, pero bueno, vamos a ver ejercicios más adelante para que lo quede un poquito más claro. Ah, ya, mejor, mejor. Ya, bueno, avanzamos. Ahora vamos a ver factor común compuesto. En muchas ocasiones, si bien no hay un factor común en todos los términos, agrupándolo convenientemente, podemos ver en evidencia el factor común que se puede ser en el polinomio. En matemáticas siempre tenemos que darnos cuenta de las cosas, empezar a agrupar, ya no todo es tan así tan junto. Ahora nosotros tenemos que empezar a pensar un poquito. Por ejemplo, acá, si se fijan, tenemos x cuadrado menos ax menos bx más ab. Si nos fijamos, no hay un factor común entre los cuatro términos, porque acá hay 3 que tienen x, pero este no tiene x, por lo tanto no podemos sacar factor común entre los cuatro. Pero si nos fijamos, podemos encerrar en paréntesis este y ese que tienen x ambos, y este con ese que tienen b ambos, ¿cierto? Entonces podemos factorizar por x el primero. Si se fijan, acá lo separamos. ¿Y qué hacemos? Factorizamos por x el primero. ¿Qué nos queda si factorizamos por x? Vamos a rayar mejor porque siento que se ve mejor. Si factorizamos por x, ponemos x, porque ambos tienen x. Y el menor valor del grado, que sería x sola. Si tenemos x, ¿qué nos falta para formar el x cuadrado? Sería x, ¿cierto? Si menos, porque hay un menos, tenemos x, ¿qué nos falta para formar el ax? Nos falta la a, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda así. Menos. Acá, ¿cuál es el factor común? La b, ¿cierto? Por lo tanto, ponemos la b afuera. Si se fijan, tenemos bx. ¿Qué nos falta si tenemos b, qué nos falta para formar el bx? Nos falta la x. Menos. Tenemos a, tenemos b. ¿Qué nos falta para formar el ab? Nos falta la a, ¿cierto? Y si se fijan, ahora se formó otro factor común, pero este factor común es un binomio, no es solamente un monomio como veníamos viendo. Factorizamos por el binomio, que sería x menos a. ¿Factor de qué? Si tenemos el x menos a, ¿qué nos falta para formar acá el x menos a por x? Nos falta solamente el x, ¿cierto? Menos, tenemos b por x menos a, nos falta solamente el b, ¿cierto? Y entonces esa va a ser nuestra factorización. X menos a por x menos b. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene dudas? ¿Consultas? Básicamente reducir, ¿no? ¿Cómo? Es básicamente reducir. Y agruparlo en factores. Esto sirve porque cuando veamos fracciones algebraicas, podemos simplificar, porque como sabemos, para simplificar fracciones solamente podemos hacerlo a través de las multiplicaciones, cuando hay multiplicaciones. Por lo tanto, por eso juntamos esto para poder formar factores. Es la idea de esto, poder factorizar para formar factores. Bueno, avanzamos. Entonces vimos factor común, monomios y factor común polinomios. Ahora vamos a ver asociación a productos notables. Diferencia de cuadrados. O suma por su diferencia. Cuando hay dos valores al cuadrado restados, se pueden escribir de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos esto que decía a más b por a menos b era igual a al primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado? Bueno, ahora lo vamos a ver al revés. Si tenemos los cuadrados, que sería a al cuadrado menos b al cuadrado, lo escribimos como la raíz del primero más la raíz del segundo por la raíz del primero menos la raíz del segundo. O sea, lo mismo con signos cambiados. ¿Se entiende? Le sacamos la raíz al primero y le sacamos la raíz al segundo. Veamos un ejemplo.
Dice, para encontrarse debe pensar que los números cuadrados deben dar como resultado algo. Por ejemplo, si tenemos x al cuadrado menos 49, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Ver primero si ambos tenían raíz, ¿cierto? O se podían escribir como un número, una base al cuadrado. En este caso, ¿cuál es la raíz de x cuadrado? Solamente x, ¿cierto? Y la raíz de 7, ¿qué digas la raíz de 7? La raíz de 49, ¿cuánto es? 7. Por lo tanto, si tienen raíces, lo escribimos de esa manera, como x y 7, x y 7. Teníamos que escribir uno con el signo menos y el otro con el signo más. Y eso lo podemos llevar de esa forma. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene dudas? Cuando tenemos la recta de dos cuadrados, lo podemos escribir como la multiplicación de sus raíces con signo cambiado. Profesor, Dígame. una pregunta. Por ejemplo, en el ejemplo que sale ahí arriba, ¿Acá? por ejemplo, son dos y la primera tiene el signo más y la segunda tiene el signo menos. Y en la que usted hizo aquí abajo, el signo menos está adelante y el más atrás. No importa eso, ¿cierto? Da lo mismo, porque el orden del Ay, ay. factor no altera el producto. Si es que lo Ok. pusiera al revés, por ejemplo, 7 menos x, ahí sí importaría. Ah, ya, ya. Eso da lo mismo. Ok, avanzamos. Hay que buscar su versión más pequeña, no sé a qué se refiere. No es su versión más pequeña, es la raíz. Bueno, trinomio de un cuadrado perfecto. También lo vimos la semana pasada. Vimos el cuadrado de un binomio, ¿se acuerdan? ¿Cómo resolvíamos el cuadrado de un binomio? Como el primero al cuadrado, que sería esto, más el primero por el segundo, el primer término, por el segundo término, todo esto por 2, ahí estamos por 2, más el segundo al cuadrado, que sería b al cuadrado. Ahora nos van a dar esto y nos tenemos que armar el binomio al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que comprobar, lo que yo le digo que comprobemos si que esto es un binomio cuadrado perfecto. ¿Qué hacemos? Le sacamos la raíz al primero, le sacamos la raíz al primero, que en este caso nos quedaría A, ¿cierto? Y le sacamos la raíz al segundo, que en este caso sería B. Y lo multiplicamos entre sí, que sería A por B, y lo multiplicamos por el doble. Y comparamos si que ese valor es 2AB, por lo tanto, lo podemos escribir como A más B al cuadrado. Eso sería un cuadrado perfecto, un trinomio cuadrado perfecto. Lo mismo, pero con el signo menos. Si que acá tiene un menos, entonces nuestro binomio va a llevar un menos. Si tiene un más, nuestro binomio va a llevar un más. Acuérdense que el único que puede cambiar es el segundo. El tercer valor siempre va a ser positivo porque está al cuadrado. Por lo tanto, siempre va a ser positivo. Todo número elevado al cuadrado o a un número par siempre es positivo. Así que vemos un ejemplo. Por ejemplo, en este caso dice m cuadrado más 10m más 25. ¿Qué dijimos? Que tenemos que sacar el cuadrado del primero. ¿Cuánto es la raíz del primero? ¿Cuánto es la raíz del primero? De m cuadrado es m. ¿Saben cómo sacar las raíces de un número, de una letra elevado a algo? ¿Cómo saco la raíz cuadrada, la raíz cúbica y eso? ¿Alguien sabe? Para sacar la raíz cuadrada tenemos que dividir el exponente en 2. O sea, los números que son pares se le puede sacar la raíz cuadrada, no. Los que están elevados a un número par. Por ejemplo, acá está elevado a 2, lo dividimos en 2, nos queda un 1. Así, si que tuviéramos, por ejemplo, a elevado a 10, y queremos sacar la raíz cuadrada de eso, esto es a elevado a 10 partido en 2. Esto es a elevado a 5. Entonces esa va a ser nuestra raíz cuadrada. Lo ponemos así, mejor, para que entiendan. ¿Sí? Esa es nuestra forma de sacar raíz cuadrada cuando tenemos una base literal. Bueno, y la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5, ¿cierto? La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Y qué dijimos que teníamos que hacer? Multiplicar las raíces, que sería 5m, por el doble. Eso nos da 10m. Por lo tanto, si se cumple, ¿cómo nos va a quedar nuestro binomio? Nos va a quedar como m más, porque hay un más, ese es el número, el signo que manda, acuérdense, el segundo es el que manda, más 5
al cuadrado. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Nada? ¿Se ven? Es lo mismo que hice yo. Y ahí el segundo, ¿cómo nos queda? Hágalo usted, a ver. Alguien que me responda. O le pregunto yo a alguien que esté conectado. ¿Cómo nos quedaría el segundo? ¿Nadie sabe? Nadie sabe, parece. 2p, bien, Marcelo. 2p más menos, ¿cómo nos va a quedar? La raíz del primero sería, la raíz de 4 es 2, ¿cierto? La raíz de p al cuadrado es p. Entonces la raíz del primero es 2p. Y la raíz del tercero es q nomás, ¿cierto? Porque la raíz de q cuadrado es q. Y después, ¿qué nos queda? 2p por q nos queda 2pq. Y esto por el doble nos queda 4pq. Entonces, sí se puede. Lo ponemos así al cuadrado. ¿Y cuál signo ponemos? El signo del medio. ¿Sí? Eso nos va a quedar cuando lo sacamos el cuadrado perfecto. Avanzamos. Y trinomios de la forma x cuadrado más px más q. ¿Sí? Esto es otra forma. Ahora vamos a ver cómo factorizar esto. Dice, asociamos el binomio con un término a un binomio con término común. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando veíamos la multiplicación, la suma de los valores iba a dar con el x, se multiplicaba por el valor que se repetía y la multiplicación por el valor solo? Bueno, acá lo vamos a ocupar de otra manera porque nos vamos a preguntar. Dice, si que tenemos x al cuadrado más px más q, esto es igual a x más a por x más b con p. Ojo, cuando nos dicen esto nos dice cuánto vale p y esto nos dice cuánto vale q. ¿Cuánto vale p? P vale a más b. ¿Cuánto vale q? A por b. En otras palabras, tenemos que buscar un número que sumado, dos números que sumados entre ellos nos den el valor que acompaña a la x y multiplicados entre ellos nos den el valor que está solo. Por ejemplo, acá. Entonces, tenemos que buscar un número que sumado nos dé 7 y dos números que diga que sumados nos den 7 y multiplicados nos den 12. ¿Cuáles pueden ser esos números? ¿Qué números multiplicados nos dan 12? 12 por 1 nos da 12, ¿cierto? ¿Eso se puede? No se puede. El 4 y el 3 dice Polet. Sí, 4 por 3 son 12 y 4 más 3 son 7. Por lo tanto, sí sirven. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos paréntesis y escribimos x acá y x acá. Y ponemos los números 4 y 3. Todos los sumamos porque los ambos son positivos. Por lo tanto, esa es nuestra factorización. ¿Se entiende? Entonces tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den el valor de acá. Esta es la multiplicación. Y esta es la suma. Los dos números tienen que ser sumados 7 y multiplicados 12 para poder factorizar este ejemplo. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Consultas? Siempre abrimos dos paréntesis. Yo digo, abrimos dos paréntesis y escribimos la X en ambos lados. Y después buscamos los números. Ahí está. Bueno, otros casos. Ahora nos empezamos a complicar un poquito más, pero ahora es suma de cubos. Cuando tenemos la suma de dos cubos, como en este caso, a elevado al cubo más b elevado al cubo, lo podemos factorizar como la raíz cúbica del primero, que sería la raíz cúbica de a cubo, que sería a, más la raíz cúbica del segundo, que sería b, por todo esto porque acá hay un paréntesis, acá hay otro paréntesis, entonces esto quiere decir que es por la primera raíz, esta que sería nuestra primera raíz, al cuadrado, menos la multiplicación de ambas raíces, que sería a por b, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Nos aprendemos eso entonces. Le sacamos las raíces
y la sumamos, si es que es una suma. La raíz cúbica del primero más la raíz cúbica del segundo, todo esto multiplicado por el cuadrado de la raíz cúbica que sacamos, menos la multiplicación de las raíces cúbicas, más la segunda raíz cúbica al cuadrado. Así suena medio extraño, pero lo vemos en un ejemplo. Si tenemos p al cubo más 8, ¿qué hacemos entonces? Nos dimos cuenta que estos son dos cubos. ¿Qué hacemos? Le sacamos la raíz cúbica al primero y al segundo. ¿Saben cuánto es la raíz cúbica de p? Sería entonces p solo, ¿cierto? Y la raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe cuánto es la raíz cúbica de 8? 2, ¿cierto, Polet? ¿Alguien más sabía? Si calculamos la raíz cúbica, es encontrar un número que multiplicado 3 veces nos dé el valor que estamos buscando. Por ejemplo, 2 por 2 son 4 y por 2 son 8. Entonces, 2 al cubo es igual a 8. Entonces, nuestra raíz cúbica de 8 es 2. Después, ¿qué dijimos? Que había que el primero elevarlo al cuadrado. Entonces, p al cuadrado menos. Acuérdense, ahí siempre va a haber un menos. La multiplicación de ambos sería 2p más la segunda raíz al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, que sería 4. Y esa es nuestra factorización de la suma de dos cubos. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? Es el momento. Avanzamos. Bueno, veo que si entienden, avanzamos entonces. Bueno, diferencia de cubos. Lo mismo, pero con una recta ahora. Lo único que va a cambiar en esto son los signos. Ahora las raíces se van a restar y al otro lado van a haber puros positivos. Si tenemos una recta, al otro lado hay puros positivos. ¿Ya? O sea que la raíz de A es, la raíz cúbica de A es A menos la raíz cúbica de B, que es B, por el cuadrado de la primera raíz cúbica, que sería A cuadrado, más la multiplicación de las raíces cúbicas, que sería AB, más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Entonces, ¿qué cambia? Solamente los signos. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27? Vemos la raíz cúbica de 27. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27? ¿Alguien sabe? 3, bien, Polet, 3. La raíz cúbica de 27 es 3, por lo tanto ponemos 3. Y la raíz cúbica de A cubo es A, ¿cierto? Menos, dijimos que tenía que ir el menos porque hay un menos ahí. La raíz cúbica de 1, ¿cuánto es la raíz cúbica de 1? Es 1, ¿cierto? La raíz de lo que sea de 1 es 1. Y estamos listos, dijimos. ¿Qué dijimos? El primero al cuadrado, la primera raíz cúbica al cuadrado, entonces sería el cuadrado de 3 es 9, 3 por 3, 9. Y el cuadrado de A es A cuadrado. Más, dijimos que eran puros más. Por lo tanto, la multiplicación de ambos, 3A por 1, eso es 3A, ¿cierto? Cualquier cosa multiplicada por 1 es la cosa que multiplicamos. Y lo otro es más el cuadrado del segundo, que esto es 1 por 1 es 1. Por lo tanto, estamos listos, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Marcelo, dime. Ok, bueno, entonces avanzamos. Trinomio. El menos 1, el menos del 1 no cuenta. No, porque los signos ya están dados. Por eso les dije, siempre cuando es una recta, los valores del trinomio van a ser positivos. No hay que tomarlos. Los signos, igual que la suma por su diferencia y eso. Bueno.
su compañero dice que Berta tiene la cámara prendida. Así que por favor, Berta, apague la cámara. Ya, bueno, ahora vamos a trinomios de la forma mx cuadrado más px. O sea, vamos a ver lo mismo cuando encontramos eso, un número que multiplicado y sumado nos dé algo. Nos buscamos. Ahora vamos a lo mismo, pero ahora el valor que acompaña el x cuadrado es distinto de 0. Distinto de 1, disculpen. Distinto de 1. No sé si en el colegio ya vieron ecuaciones de segundo grado. Todos vimos ecuaciones de segundo grado. No sé si todos vimos ecuaciones de segundo. ¿Todos vimos ecuaciones de segundo grado? Bueno, hay una formulita de una ecuación de segundo grado, porque este es un trinomio de segundo grado. Pero acá vamos a ver cómo factorizarlo sin esa fórmula, pero era para ver si quien se complicaba en la vida lo podían hacer con esa fórmula. Pero al parecer nadie la ha visto en la escuela, pero bueno. Lo primero que vamos a hacer para poder resolver esto, es multiplicar por el valor que acompaña a la x cuadrado, arriba y abajo. Eso es como multiplicar por 1. En matemáticas se usa harto cuando vayamos avanzando, eso de multiplicar por 1. Porque al multiplicar por 1 que nos queda lo mismo, ¿cierto? Pero acá es un 1 mentiroso, porque si nos cambia el aspecto de la expresión matemática. Por ejemplo, acá vamos a multiplicar entonces por m partido en m. Si teníamos mx cuadrado más px más q, lo multiplicamos por m partido en m, nos queda mx cuadrado, ¿cierto? Porque multiplicamos por m, entonces m cuadrado por x cuadrado, más mpx más mq, todo esto partido por m. Eso nos queda multiplicar por m arriba y por m abajo. Paso 2, identificar el coeficiente del x cuadrado es un cuadrado perfecto y lo podemos escribir de la forma como, si se fijan, acá tenemos un m cuadrado, acá esto está todo al cuadrado, entonces lo podemos escribir como mx al cuadrado. Lo que está haciendo es como cambiar nuestra x cuadrado, la está cambiando por otro valor. Si se fijan, ahora nuestra x cuadrado se llama mx al cuadrado. ¿Sí? Como para sacar el valor que acompañaba la x cuadrado. Después, nos fijamos, nos queda nuestro valor que era p por mx, que es lo que estamos formando, más m por q, todo esto partido en m. O sea, lo único que hicimos fue ordenar. ¿Están copiando o avanzo no? Bueno, entonces, parece que no están copiando, avanzamos no. Ya. Y después entonces, ¿me retrocedo? Listo, profe, gracias. ¿Y ahora sí? Bueno, dice, el paso 3 es trabajar como en el caso de factorización de un trinomio de la forma. Ahora vamos a trabajar lo que les decía recién. Nuestro x lo cambiamos por un mx, o sea, con un valor nuevo. Y tenemos que buscar los valores alfa y beta, tal que la suma de alfa y beta nos dé p y la multiplicación nos dé mq. Lo mismo que estábamos viendo recién. Por lo tanto, la verdad es que después al último factorizamos y borramos el valor de abajo. Yo sé que con letras se entiende menos. La mayoría que no saben hacerlo no entendieron, no sí entendieron cómo hacerlo, porque con letras se entiende menos que con números.
Ahora vamos a ver un ejemplo con números. Así que si quieren terminar de copiar, bueno, avanzamos y vemos un ejemplo con números. ¿Ya? Ejemplo, factorizar 6x² más 17x más 5. Ya, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué decía que teníamos que hacer el primer paso? A ver, veamos quién está conectado. A ver, Josefa, ¿qué decía que teníamos que hacer el primer paso? ¿Qué es lo que teníamos que hacer al principio para empezar a factorizar eso? Si nos dimos cuenta, acá el valor que acompaña al x² es distinto de 1. O sea, es del mismo que estamos viendo, Josefa Rodríguez. ¿Qué es lo que teníamos que hacer primero? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? No sabe. A ver. ¿Quién más? Juan, multiplicar por 6. Sí, casi. Había que multiplicar por 6 arriba y abajo. Acuérdense, multiplicamos por 6 arriba y por 6 abajo para multiplicar por un 1. Si multiplicamos por 6 dividido en 6, esto es lo mismo que, lo estoy escribiendo al lado, esto es lo mismo que un 1, ¿cierto? Por eso multiplicamos por 6 arriba y por 6 abajo, porque es como multiplicar por 1. Entonces, ¿qué nos queda? Multiplicamos por 6 arriba y abajo, nos va a quedar de la forma así. Nos queda 6 por 6, x² más 6 por 17x más 6 por 5. Ahora resolvemos. ¿Qué resolvemos? ¿Cómo nos queda al resolver? Si resolvemos esto, nos queda 6 al cuadrado por x al cuadrado más 6x, dejémoslo así como 6x por 17 más 6 por 5, 30, ¿cierto? Todo esto dividido en 6. ¿Sí? ¿Qué más teníamos que hacer después? Lo escribíamos como una ecuación de la forma que estábamos viendo. Entonces nos va a quedar 6x, todo esto al cuadrado. Si se fijan, el valor al cuadrado ahora tiene un 1 delante. Más 17 por 6x, que es el mismo valor que tenemos allá, que lo que lo reemplaza la x, ahora nuestra x se llama 6x, ¿cierto? Más 30. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué teníamos que hacer ahora? Buscar un número que multiplicado nos dé 30 y sumados o restados nos den 17. ¿Qué números multiplicados nos dan 30 y sumados o restados nos da 17? Entonces esto nos va a quedar así. Dijimos que teníamos que escribir la x sola al principio, pero ahora como se llama 6x, escribimos 6x. Escribimos 6x. Y tenemos listos los dos paréntesis. Ahora buscamos los números nomás, todo esto está dividido en 6. ¿Qué números multiplicados nos dan 30 y sumados o restados nos dan 17? ¿A alguien se le ocurre? 15 y 2. 15 y 2, bien. Entonces ponemos acá 15 y acá ponemos 2. Más, porque ambos son más, entonces ponemos más y más. 15 por 2, 30. Más por más, más. Y 15 más 2 son 17. Por lo tanto, se cumple lo que estábamos buscando. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Factorizar. Factor común entre los números acá, entre el 6 y el 15.
¿Cuál es el factor común? El 3, ¿cierto? Sacamos un 3 y nos queda 3x, 2x, ¿cierto? 2 por 3 son 6, más el 15 dividido en 3, ¿cuánto nos queda? 5, ¿cierto? Todo esto por factor común entre el 2 y el 6. El 6x y el 2, esto es factor común 2, ¿cierto? Ojo que está multiplicando, factor común 2. Y entonces 6 dividido en 2 son 3x más 1. Y todo esto dividido en 6. Si se fijan, 3 por 2, ¿cuánto da? 6. Por lo tanto, ese 6 con ese 3, con ese 2 y con ese 3, chao. ¿Cuánto va a quedar nuestra factorización? Nuestra factorización va a quedar 2x más 5. Todo esto por 3x más 1. ¿Se entendió mejor que con las letras? No, sí, no me entendieron nada. Bueno, avanzamos entonces. Profe, perdón, Dígame. ¿no podría ser otro ejemplo? Y más adelante vienen más ejemplos. Ah, ya, muchas gracias. Que si lo invento, porque la verdad es que si invento un ejemplo yo, me va a quedar así como números muy feos, para después encontrarlo. Así que por eso prefiero que sea un ejemplo que esté tipeado. Acá está lo mismo que hicimos. Si se fijan, llegamos a lo mismo. Ya. Ahora vamos a hacer ejercicio. Tienen 2 minutos para resolverlo y después lo resolvemos todo, como ha venido siendo la dinámica de todas las clases que hemos hecho anteriormente. Entonces tienen 2 minutos. Bueno, bien, entonces, ¿alguien pudo responder? Bien, veamos quién pudo responder. Blanca dice que es la C. Y nadie más pudo, solamente Blanca. Juan no pudo, ¿por qué? Ya, bueno, lo vamos a resolver acá. Dice, si P vale x cuadrado más 4ax más a cuadrado, ¿cuál de los siguientes se puede factorizar como un cuadrado de binomio perfecto, como un cuadrado de un binomio perfecto? ¿Cómo era el binomio perfecto? Era de la forma a cuadrado. Recordémonos cómo era el binomio perfecto. Era a cuadrado más 2ab más menos del más
b cuadrado, ¿cierto? Esa es la forma del cuadrado perfecto para llevarlo a binomio. Entonces, escribimos, dice p más 3x cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale p? P vale x al cuadrado más 4x, 4ax más a cuadrado. Esto más 3x al cuadrado. ¿Qué hacemos? Sumamos los x al cuadrado para reducir términos semejantes. Entonces tenemos un x al cuadrado más 3x al cuadrado nos queda 4x al cuadrado, ¿cierto? Más lo mismo, 4ax más a cuadrado, más, ¿cierto? Dijimos que para ver si era un cuadrado perfecto teníamos que sacarle la raíz al primero y la raíz al último, al tercero. La raíz del primero, ¿cuánto es? 2, la raíz de 4 es 2, y la raíz de x es x. Y la raíz del tercero es a, ¿cierto? Y comprobamos, la raíz, entre la multiplicación entre ellos sería 2ax. Por el doble si nos da 4ax. Por lo tanto, esto con la suma si es un cuadrado perfecto. Por lo tanto, si se cumple. Después lo mismo con el otro. Escribimos nuestro p, nos queda. Nuestro p vale x cuadrado más 4 ax más a cuadrado. Ahora menos a cuadrado, ¿cierto? Porque tiene un menos a cuadrado. Por lo tanto, nuestros a cuadrado se van. Y ya sabemos al tiro que no. Porque no es un trinomio. No podemos formar un binomio cuadrado perfecto si no tenemos un trinomio. Porque tenemos solamente un binomio. Por lo tanto, no se cumple. Lo podemos factorizar como factor común, que sería factor común x, ¿de qué? De x más 4a. Pero no se cumple. Ay. Por lo tanto, ese no se cumple. ¿Qué nos queda ver? Si se cumple el último, nos queda x al cuadrado más 4ax más a cuadrado menos 6ax. ¿Sí? Dejamos, hay un solo x cuadrado, entonces nos queda x cuadrado, no hay otro x cuadrado con el cual reducirlo. Si se fijan, tenemos 4ax menos 6ax, esto es menos 2ax, ¿sí? Restamos y mantenemos el número, el signo del mayor, más a cuadrado. ¿Qué teníamos que hacer? Dijimos, sacar la raíz del primero y la raíz del tercero. Entonces la raíz del primero es x y la raíz del tercero es a. Ahora lo multiplicamos y lo multiplicamos por el doble. Nos queda x por a, xa por 2, entonces nos queda 2xa. Por lo tanto, sí se cumple, pero con la diferencia que acá hay un signo menos porque ese nos da el signo. Entonces es la 1 y la 3, que sería la C. ¿Sí? Lo vemos, es la C. Bien. Bien a la persona que dijo la C. Bueno, hacemos el siguiente.
Bueno, veo que hartos pudieron resolverlo. La A, la A, la A, la A, la A, la B. Blanca dice que es la B, todos los demás dicen que es la A. Vamos a resolver. Dice, ¿cuál no es equivalente? O sea que tiene que decir cuál no es igual a eso. Ya. ¿Resolvemos uno por uno? ¿O resolvemos lo que nos dijeron? La mayoría dijo la A, así que resolvamos la A. Dicen que la A no es equivalente. Tenemos 18 porque no puede hacer nada, porque si hay menos 3x por 5 nos queda 15x. Y después 3x por menos x, esto es más x cuadrado. Ah, y el 3, disculpen, y el 3. Por lo tanto, son iguales. Está el 3x cuadrado menos 15 más 18. Por lo tanto, esos son iguales. No puede ser ese, porque dice cuál no es equivalente, cuál es distinto. ¿Qué más dijeron? Dijeron la B. Blanca dijo que era la B. Vamos a resolver la B. ¿Cómo resolvemos la B? Multiplicamos por 3. Nos queda 3x cuadrado menos 15x más 18. Es lo mismo, por lo tanto tampoco es la B. Hacemos la, si nos damos cuenta, así fácilmente, yo me hubiera dado cuenta al tiro que era la D, porque acá la X está en negativo, va a quedar X, el X cuadrado en negativo. Por lo tanto, acá está positivo, no es la, no debería ser. Hagámoslo, multiplicamos término a término. Nos queda 3, dejemos el 3 afuera. Nos queda 3 por X, nos queda 3X, ¿cierto? Después nos queda 3 por 2, por menos 2 nos queda menos 6. Después lo de abajo, menos X por X nos queda menos X cuadrado. Lo que les decía yo, después el menos X por el menos 2 nos queda más 2X. Si reducimos términos semejantes nos queda menos 3, disculpen, 3, ¿por qué? Por menos X cuadrado, que no hay más X cuadrado. Acá nos queda 5x más 5x más 5x más, no, menos 6. Y eso lo multiplicamos por 3, nos queda menos 3x cuadrado más 15x menos 18. Si se fijan, esos no son iguales porque tienen los signos cambiados. Por lo tanto, la respuesta era la D. Creo que vi una D por ahí. Bien, Milan. Milan puso la D y si era la D. Entonces, avanzamos. ¿En qué se habían equivocado los demás? ¿Por qué todos pusieron la A? ¿Qué dijeron? Si que eran iguales. Decían no equivalente, ojo. Avanzamos, hacemos otro.
Bueno, vemos quién resolvió. Dicen la C, la C, la C. Vamos a ver si es la C. Lo que tenemos que hacer acá, si nos fijamos, hay una recta y tenemos que ver si estos son cuadrados. El 4 tiene raíz cuadrada, sí es 2, y el 49 tiene raíz cuadrada, sí es 7. Entonces sí, es una suma por su diferencia. Entonces le sacamos la raíz al primero, que sería 2x, y la raíz al segundo, que sería 7. Y lo multiplicamos por los signos cambiados, que sería más 2x menos 7. En este caso sería la C. Bien, muchachos, lo que lo hicieron bien. Los demás también participen. Espero que lo tengan en su cuaderno igual y lo estén haciendo. Hacemos otro para seguir avanzando. No te quedes con duda. Y vamos a empezar con otra cosa. Vamos a ver lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Ya bueno, el máximo común divisor, si se necesita obtener el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas, se debe factorizar cada una de las expresiones. Los coeficientes numéricos deben escribirlo como potencias de base prima. Y el máximo común divisor, para determinar el máximo común divisor de dos o más términos algebraicos, se debe escribir los factores comunes en todas las expresiones, sin sus exponentes. Después se pone el menor de sus exponentes en cada factor. Por ejemplo, si tenemos 2ab a la cuarta, 12a cuadrado, b al cubo, c, y 18a b a la séptima y c a la cuarta, ¿qué hacemos? Escribimos todo en factores. La idea es escribirlo en factores primos o buscamos el menor valor que divida a todos. El mayor, en realidad, máximo común divisor, en este caso, lo escribimos como 2 elevado a 1, ¿cierto? 2 elevado a 1 por a, b elevado a 4. Después el otro, como en nuestro otro término es 12, ¿cómo lo podemos escribir 12? 4 por 3, ¿cierto? Entonces el 4 lo podemos escribir como 2 elevado a 2 por 3, por a elevado a 2, b elevado a 3, c. El otro número es 18. ¿Cómo podemos escribir el 18? Como 6 por 3 o 9 por 2. 9 por 2, entonces, porque estamos escribiendo todo como 2. 2 por 3 elevado al cuadrado. Todo esto por a, b elevado a 7 y c elevado a 4. Dijimos que tiene que estar el común en todo. Dice, factores comunes en todas las expresiones. ¿Cuál es el común acá? El 2 y el 2. Están los tres lados, por lo tanto el común es el 2. Después las letras. Está el A y está el B, ¿cierto? Porque acá está A, acá está el A y acá está el A. Y el B también. Acá está el B, acá está el B y acá está el B. Y se escribe el mínimo, la mínima potencia. La mínima potencia de 2 es 1 y la mínima potencia de A es 1 porque acá está. Y la mínima potencia de B es 3. Por lo tanto, ese es nuestro máximo común divisor. ¿Se entiende? Si se fijan, lo vemos acá. Y nos quedó lo mismo. Ahí está. Nuestro máximo común divisor es 2ab cubo. ¿Sí? Profe, b cuadrado. ¿Por qué b cuadrado? Si está el b al cubo el más chico. Borramos, a ver. Ah, que acá hay un error de tipeo, si se fijan. Acá hay un b a la cuarta. Ese b está a la cuarta elevado a 4, pero acá no estamos. Ahí tiene que estar el 4. Y ahí sí.
pero el b al cubo es el más pequeño. Entonces avanzamos y hacemos sacamos el máximo común divisor con esto. Eso es lo que tenemos que hacer ahí, es factorizar primero. ¿Cómo factorizamos? Factorizamos el primero. Si se fijan, es una suma por su diferencia. ¿Qué nos queda? Nos queda la raíz del primero, que sería x, más la raíz del segundo, que sería 5, por la raíz del primero menos la raíz del segundo, que es lo mismo. El segundo, esto es un cuadrado perfecto, si se fijan, entonces esto es raíz del primero menos raíz del segundo, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y el tercero lo podemos factorizar como factor común, que si se fijan, factor común x por x menos 5. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que sacar el valor común en todas. ¿Cuál es el valor común en todos? El x menos 5, ¿cierto? X menos 5, x menos 5 y x menos 5. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro máximo común divisor es el x menos 5 porque es con el menor grado. Este tiene un grado 1, este tiene grado 2 y este tiene grado 1. Por lo tanto, nuestro máximo común divisor va a ser x menos 5. ¿Se entiende? ¿Duda? ¿Consulta? Como puede ser un monomio, como en este caso, acá puede ser un binomio, que es lo que nos da de resultado la multiplicación. Bueno, y ahora vamos a ver el mínimo común múltiplo, que esto siempre nos sirve para la fracción algebraica, que siempre molestan. Dice, para determinar el mínimo común múltiplo de dos o más términos algebraicos, se debe escribir todos los factores encontrados en la expresión, sin sus exponentes. Después poner el mayor exponente de cada factor. Acá tienen que estar todas las letras, todas las letras, pero vamos a poner la que tenga mayor. Si se fijan, lo escribimos igual porque son los mismos ejemplos. 2 elevado a 2 por A por B. Acá de nuevo falta el 4. Por B elevado a 4. El otro es 2 al cuadrado por 3. Por 2A al cuadrado más B al cubo más por C, que diga. Y así. Después escribimos todo. ¿Qué teníamos que escribir? Todos. Pues entonces, si hay una A en un término, entonces va a ir una A. Primero hay un 2, ¿cierto? Entonces tiene que ir el 2. Después hay una A, también va a ir la A. Hay una B, también va a ir la B. Acá hay un 3, entonces también va a ir el 3. Y acá hay una C, porque el A ya está, el B ya está, entonces tiene que ir una C. Y acá está el 2, el 3 ya están, el A, el B y el C también están. Ahora buscamos el mayor. ¿Cuál es el mayor del 2? El 2, ¿cierto? Después, el mayor del 3 es 2 igual. El mayor del A, ¿cuál es el mayor del A? 2 igual. El mayor del B, en este caso sería 7. Y el mayor del C, que sería 4. Entonces este es nuestro mínimo común múltiplo. Si se fijan, ahí está escrito mejor que con mis letras, pero lo escribí yo para que lo fuéramos haciendo paso a paso. ¿Se entiende cómo saco el mínimo común múltiplo? A diferencia del otro, acá tienen que estar todos los términos que están en todas las expresiones, en todos los términos algebraicos. Bueno, y hacemos el mismo ejemplo del otro, factorizamos, nos queda factorizado de esta forma. Como dijimos que tienen que estar todos, entonces acá tenemos un x más 5 y un x menos 5, por lo tanto tiene que estar el x más 5 y el x menos 5, ¿cierto? Y también acá el x menos 5 ya está. ¿Y qué nos falta de acá? El x solo. Entonces tiene que estar un x solo igual. Ahora buscamos los mayores. El x más 5 tiene un 1 y un 1. Un 1 nomás porque no hay nada más. Y el x menos 5, ¿cuál es nuestro mayor grado? El que tiene el 2, ¿cierto? Por lo tanto nos queda de esa forma. Si se fijan, nos queda de esa forma. Nuestro mínimo común múltiplo. ¿Dudas, consultas? ¿Ni una? Creo que nadie. Nadie habla. Avanzamos entonces. Importante. Operatorios con fracción algebraica. Simplifica fracción, se llama fracciones algebraicas aquellas expresiones donde el numerador y el denominador son expresiones algebraicas. Para simplificar,
fracciones algebraicas, primero se debe factorizar, si es posible, tanto el numerador como el denominador. Luego se puede simplificar expresiones que sean iguales en el numerador y en el denominador. Antes de simplificar es importante tener presente que los valores que se pueden tomar la variable, pues ellos no pueden ser 0 en el denominador. Ejemplo. Acá, si se fijan, tenemos A y E distinto de 0, A y X y Y distinto de 0, lo que decía acá, porque si uno de estos dos vale ir a 0, esto es una división. Y esto es un 7. Eso es una división. Y como tenemos una división, lo de abajo no puede valer 0. Y para que eso valga 0, X debería ser 0, o Y podría ser 0, o ambos podrían ser 0. Pero acá nos dice la restricción que esos son distintos de 0, por lo tanto, no puede ser 0. Después dice que simplifiquemos. El 12 con el 3, ¿se pueden simplificar? Sí. 12 dividido en 3 nos da 4. Bien, entonces nos queda 4 arriba. Después tenemos x elevado a 4 y abajo tenemos x solo. ¿Qué hacemos? Este x tiene un 1, restamos 4 menos 1, nos queda 3 y se va el x de abajo. Y acá tenemos y elevado a 5 y elevado a 7. 5 menos 7, eso nos da menos 2, por lo tanto nos queda partido en y elevado a 2. Eso es nuestra nueva fracción, simplificada. Otro ejemplo, si tenemos esta fracción, x cuadrado más 7x más 12, partido en x cuadrado menos 16, factorizamos. Dijimos que teníamos que factorizar porque no podemos simplificar cuando tenemos sumas o restas. Factorizamos, entonces buscamos un número que multiplicado nos dé 12 y sumados nos dé 7. En este caso 4 y 3, entonces nos queda x más 4 y x más 3. Acá tiene una rayita. Y abajo es una suma por su diferencia. La raíz del primero menos la raíz del segundo y la raíz del primero más la raíz del segundo. La raíz del primero es x y la raíz del segundo es 4, entonces x menos 4 y x más 4. Si se fijan, el x más 4 se repite en ambos lados, nos queda, se van, y arriba nos queda x más 3 y x menos 3. Ojo, yo he escuchado por ahí, profe, ¿por qué no simplificamos el x con el x? No se puede, porque tiene una operación suma o resta entre medio. No podemos factorizar si que tenemos una suma o una resta entre medio. Eso lo tienen que tener súper claro. No se puede hacer por ningún motivo. Así que nos queda x más 3 dividido en x menos 4. Importante. Eso es lo típico que dicen que a menos b partido en b menos a es igual a menos 1. ¿Qué hacemos? Lo que yo les demostraba la clase pasada, ¿se acuerdan? Que yo decía, arriba tengo a menos b, pero abajo tengo los signos cambiados. Entonces, ¿qué hago? Saco un menos para afuera y le igualo los signos. Le pongo a más menos b, disculpen. ¿Sí? Ahora a menos b arriba y a menos b abajo. Por lo tanto, nos queda menos 1, porque hay un menos y estos son iguales, se hace 1. ¿Sí? Adición y sustracción. Para sumar fracciones algebraicas, se debe factorizar previamente cada denominador y buscar el mínimo común múltiplo entre ellos. Después se procede de la misma forma como se opera con las fracciones numéricas, es decir, igualando el denominador más el mínimo común múltiplo, ampliando cada fracción, luego sumando los numeradores, manteniendo el denominador. De esta forma, si queremos sumar x más 1 dividido en x cuadrado menos 4 más x 5x partido en x menos 2, ¿qué tenemos que hacer primero? Sacar el mínimo común múltiplo entre los valores del denominador, en este caso, x menos. ¿Sí? ¿Cómo sacábamos el mínimo común múltiplo? ¿Qué hacíamos? Escribíamos, factorizamos primero. ¿Cómo nos va a quedar factorizado? Sacamos la raíz del primero, si se fijan es una resta de 2 cuadrados. Entonces, sacamos la raíz del primero, que nos queda x más 2, que es la raíz de 4, por x menos 2, que es la raíz, que es lo mismo. Todo esto, lo otro se mantiene igual. Ahora, el mínimo común múltiplo entre eso. ¿Cómo sacamos el mínimo común múltiplo entre eso? Tenemos que, el mínimo común múltiplo tenían que estar todos los términos, ¿se acuerdan? Entonces nos queda x más 2, acá está el x más 2,
y x menos 2. Como el x menos 2 se repite y los dos tienen el mismo grado, por lo tanto nos queda x menos 2. ¿Qué hacemos? Dividimos el x más 2 por x menos 2 dividido en x más 2 más x menos 2 es 1. Y eso lo multiplicamos por el valor que está arriba. Entonces nos queda x más 1 por 1, que nos queda lo mismo. Más, de nuevo, dividimos x más 2 por x menos 2 dividido en x menos 2. Esto se va a los x menos 2, nos queda solamente x más 2. Por lo tanto, nos queda 5 por x menos 2, x más 2, 5x. Multiplicamos y nos queda de la siguiente forma. Nos queda x más 1 más 5x cuadrado más 10x. Abajo nos sigue dando lo mismo. Arriba nos queda 5x cuadrado más 11 más 1 y abajo lo mismo. ¿Se entiende cómo lo hicimos? Lo hicimos de la misma forma que lo hacíamos cuando lo hacíamos con números. ¿Se acuerdan que si sacábamos un mínimo como un múltiplo, después lo dividíamos y lo multiplicábamos por el de arriba? Ahora hice lo mismo. Dividir por el valor del denominador y avanzar. Bueno, se debe verificar el resultado de este simplificando. Siempre tratemos de simplificar. Ya, muchachos, vamos a dejar la clase hasta acá. Para la otra semana vamos a ir trabajando con fracción algebraica. El viernes, en realidad. El viernes lo vamos a ver más profundo esto, de cómo voy a traer ejercicios de fracciones algebraicas para poder simplificar, para poder factorizar, para que practiquemos. Ya, muchachos, los espero el viernes con la más motivación y con más quiero que participen más, porque siempre veo que participan los mismos nomás. Así que ya, a ponerle un poquito más a los estudios y vamos.